programa de autogestión en salud que promueve la autofagia y promueve además el conocimiento para la autogestión de cada uno de nosotros en términos de salud, en términos de información relevante, con aval científico para podernos desempeñar en el día a día y dejar de ser un sujeto pasivo cuando estamos enfermos, todavía aún más cuando queremos evitar la enfermedad. Entonces diseñamos un programa que llevamos haciendo casi cuatro años y cada 3 meses tenemos una formación, un taller que dura 72 horas, donde combinamos la formación y la enseñanza a las personas. Nuestro eslogan, nuestro lema es enseñamos lo que hacemos y hacemos todo aquello que enseñamos. En estas 72 horas pues damos un verdadero programa de formación y luego además tratamos de motivar, promover la autofagia en esas 72 horas y con todos los beneficios que vamos a ver hoy en el desarrollo de esta charla. Bueno, como decía el premio Nobel japonés Yoshinori Uzumi, la vida es un continuo equilibrio dinámico entre la degradación y la síntesis de proteínas. Quizás nosotros hayamos escuchado estos términos en términos de catabolismo, destrucción de los tejidos, y anabolismo, formación de nuevos tejidos. Esta piel nuestra no es la piel del año pasado, este pelo no es el pelo del año pasado, y así otros tantos sistemas y tejidos que se van renovando, como ustedes se darán cuenta, pues cada día, ¿no? En esa renovación va a intervenir de forma importante la restricción calórica. En los próximos 100 años vamos a morir más de 8.000 personas en el planeta, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Y hay enfermedades prevalentes y hay una transición epidemiológica donde en unas épocas anteriores las personas enfermaban de enfermedades infectocontagiosas y hoy en día enfermamos y morimos de otro tipo de enfermedades crónicas y degenerativas, sobre todo enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, ¿no? La teoría del ritmo de la vida, de la que habla Peirce en 1928, ya hablaba de que la longevidad máxima es inversamente proporcional al gasto calórico total. Él sostenía en su teoría que cada organismo tiene una cantidad limitada de energía y que cuanto mayor es el metabolismo basal y el consumo calórico, más rápido se acumula daño celular y se reduce la longevidad máxima. Por ejemplo, y con una salvedad, pero animales pequeños como los roedores, como el colibrí, tienen altas tasas metabólicas y su vida es más corta. Sin embargo, animales de mayor tamaño, como son las ballenas o las tortugas, que como ven tienen un movimiento muy lento, el gasto calórico es más bajo y viven más. Por otro lado, también otro investigador, Hayflick, desarrolló una teoría sobre el límite, llamado con su nombre, el límite de Hayflick, donde establece que las células tienen un número limitado, un número finito de divisiones celulares, antes de entrar en un proceso de envejecimiento. De lo contrario, si esa célula envejecida se mantiene y no es suicidada, entre comillas, por el sistema inmune, podría mutar hacia una célula tumoral. Esto explica el envejecimiento a nivel celular y se asocia claramente al acortamiento de los telómeros de los cromosomas, ¿no? A medida que los telómeros se acortan, las células alcanzan un punto en que ya no pueden dividirse y ocurre ese envejecimiento y esa senescencia celular. La restricción calórica y la longevidad también fue investigado por Mackay y colaboradores en 1930, que mostraron que una reducción entre el 20 y el 40% de las calorías sin desnutrición, o sea, estando bien nutridos, aumentan de forma significativa la longevidad máxima. Y sabemos todos que en esta sociedad estamos mayoritariamente sobrealimentados y malnutridos, ¿no? También en los macacus rhesus, en los monos, estudios longitudinales en la Universidad de Wisconsin han demostrado una reducción de la mortalidad y las enfermedades crónicas con la restricción calórica. El mecanismo viene a ser que cuanto menos calorías consumidas, hay una menor producción de especies reactivas de oxígeno, los ROS, con un menor daño en el ADN del núcleo de la célula, las proteínas y daños mitocondriales. Hay una reducción de ellos. ¿En qué consiste el ayuno prolongado? Consiste en dejar de ingerir alimentos durante al menos 3 días, 72 horas. En estos días ocurre una disminución de la velocidad de funcionamiento de la máquina humana, llamamos velocidad metabólica, y esta señal pone al cuerpo en una situación de estrés controlado. Y esta máquina, nuestro cuerpo, tiene una inteligencia biológica que activa mecanismos en búsqueda de un nuevo equilibrio, una activación de genes ahorradores y se pone en modo
de ahorro de energía. Entonces, sabemos que bajo condiciones de escasez de nutrientes se activa un mecanismo ancestral, uno de los 6 o 7 mecanismos ancestrales, luego hablaremos de ellos, llamado autofagia, que es un mecanismo regulador que elimina los componentes disfuncionales que hay en el interior de la célula a nivel citoplasmático. Permite una degradación y reutilización ordenada de piezas biológicas que conforman los órganos celulares. Ahí estarían las proteínas, los lipopolisacáridos, las mitocondrias. Por lo tanto, en esa situación de escasez de nutrientes, el organismo recurre a consumir ciertas partes prescindibles de sí mismo, como las proteínas envejecidas, los orgánulos celulares defectuosos, para poder sobrevivir como una fuente alternativa de energía y reciclando hacia material nuevo, células nuevas. Digamos, renueva los tejidos, definitivamente renueva los órganos. Para entrar en autofagia, como les decía, se necesitan al menos 72 horas para que consuman primero toda la reserva de glucosa que hay en sangre, a continuación la reserva de glucógeno que hay en el hígado, los grupos musculares grandes, y finalmente permita la entrada de una fuente alternativa de energía, que es la grasa, ocurriendo así la beta-oxidación de los ácidos grasos y, debido a su descomposición, la producción de cuerpos cetónicos. Y eso es lo que va a activar finalmente el proceso de la autofagia. La formación de autofagosomas ocurre alrededor de los detritus proteicos y los órganos celulares marcados para su reciclaje, ¿no? Luego una vesícula cargada de enzimas, que se llama lisosoma, se fusiona y creando una segunda membrana aislante y desarmando los componentes biológicos atrapados en el interior, o sea, los fagocitas. Por eso la autofagia, ¿no? Esas piezas se usan con fines energéticos de supervivencia, como decía antes. Entonces, durante el proceso de la autofagia, la célula devora y digiere partes de sí misma, los gránulos intracelulares y porciones del citoplasma, para obtener una fuente de energía alternativa ante la escasez de nutrientes. Y tras eso, hace una regeneración de tejido nuevo. O sea, no solo se come células envejecidas o los elementos envejecidos y disfuncionales de la célula, sino que aprovecha esa energía para renovar los tejidos. Entonces, por lo tanto, la autofagia actúa como un mecanismo de supervivencia durante periodos de hambruna, promoviendo una fuente alternativa de energía y regenerando los tejidos, ¿vale? El sistema es así, de este tipo. Esto está copiado del libro de ayuno 3.0 de uno de mis profesores, que ha sido Ernesto Prieto Grataco. Los elementos a reciclar son, en primer lugar, aquellos más envejecidos. O sea, que hay un proceso de orden en el proceso de reciclado de las proteínas de la mitocondria y otras estructuras intracelulares. Primero, devorando y digiriendo aquellas que tienen mayor senescencia, aquellas que tienen más disfuncionalidad, y en segundo lugar las siguientes. El ayuno prolongado se trata, por lo tanto, de una administración cuidadosa en el ámbito de la terapia, de periodos bien planificados de ayuno voluntario en este caso. Claro que es un fenómeno ancestral que ya existía en el ser humano, cuando en periodos de hambruna prolongados las personas no comían durante mucho tiempo y se producía de forma normal el fenómeno de la autofagia. Ahora lo llevamos a un proceso voluntario. También órdenes religiosas, para una limpieza no solo física, sino psíquica, llevaban a periodos de ayuno, periodos de retirada, donde se retiraban en un convento, los lamas del Tíbet, donde se retiran y hacen meditación o rezos, haciendo al mismo tiempo ayuno, ¿no? Entonces, durante el periodo apropiado de autofagia, esas 72 horas, se empieza a producir una regeneración de los tejidos. Pero es muy importante en ese proceso de regeneración que ocurre después de esas 72 horas, durante esas 72 horas y a continuación, tenemos que establecer una salida del periodo del ayuno voluntario con una alimentación determinada para que se produzca esa regeneración orgánica. En el periodo de realimentación se produce esa reconstrucción de la piel, los órganos, el cerebro y la médula ósea. Hay un experimento muy claro que se llama el replume en las gallinas. En las gallinas, durante el periodo de estabilización de las gallinas, supongamos que están estabuladas con motivo de la producción de huevos, llega un momento que la gallina, cuando envejece, empieza a caérsele las plumas. Entonces, y deja de poner huevos. Cuando a una gallina se le somete a periodos de inanición y no se le da de comer durante un tiempo, vuelve otra vez a ganar replume, vuelve otra vez a ganar actividad y vuelve de igual manera cuando era joven a poner otra vez
huevo, ¿vale? Es un experimento hecho en aves. Los mecanismos ancestrales a recuperar que vamos perdiendo en la sociedad moderna, porque no debemos olvidar que seguimos compartiendo el 98% de la información genética con el hombre del Paleolítico. Solo han cambiado a lo largo de miles de millones de años un 2% de la información genética. Sin embargo, la vida moderna está alterando mucho de los procesos ancestrales y de forma descuidada no prestamos la debida atención a aquellos elementos de la vida moderna que están afectando al desarrollo de la puesta en marcha de esos procesos ancestrales, ¿no? El hombre a lo largo de toda la vida siempre penduló entre periodos donde tenía suficientes alimentos y tenía glucemia en sangre a periodos de cetonemia, de escasez de alimentos. Ahora, en la vida moderna, estamos continuamente torpedeando y estimulando los receptores para la glucosa, los receptores, mejor dicho, para la insulina, como hormona transportador de la glucosa en nuestras células. Y llegamos a entrar en un periodo que se llama histéresis, donde dejan de funcionar la sensibilidad de esos receptores para captar la glucosa, se llama resistencia a la insulina, debido al efecto de estar continuamente bombardeando con alimentos, hidratos, pastas, azúcares, harina, que elevan nuestra glucosa. Por lo tanto, en los periodos aquellos de cetonemia de nuestros ancestros que vivían periodos de cetonemia que les hacían activar en un momento determinado la autofagia, hoy, a menos que lo hagamos voluntariamente, es difícil por esa vía activar la autofagia porque no estamos el tiempo suficiente sin ingesta de alimentos para producirla. Por otro lado, otro mecanismo ancestral es el movimiento. El hombre es un ser que se mueve, se movía para cazar o para cultivar la tierra o para alcanzar la fruta de los árboles, etc. Ahora estamos más en una situación de sedentarismo. Yo le digo a mis pacientes, en 2 generaciones, cuando tus abuelos trabajaban durante 14 o 12 o 14 o 16 horas durante el día y cargaban peso y se subían a los árboles y los podaban y hacían las cepas de los cimientos de su propia casa, las hacían con un pico y una pala, hoy en día presumimos de ir 3 días al gimnasio, 3 horas a la semana, y presumimos de que ya tenemos suficiente actividad física. También lo sería el ciclo circadiano. La irrupción en 1879 de la luz eléctrica ha hecho que multitud de dispositivos estén presentes en nuestras viviendas, en nuestros hogares, y desprendan radiación electromagnética, que son grandes distorsionadores de esa comunicación intercelular. Por lo tanto, de forma descuidada, vamos pasando por alto todos estos elementos que están incidiendo y vamos perdiendo de alguna manera la posibilidad de mantener o recuperar esos mecanismos ancestrales, como por ejemplo la fiebre, ¿no? La fiebre tiene un papel muy importante en la señalización de procesos infecciosos. Sin embargo, el uso de antitérmicos de forma continuada y prematuramente seguramente llegará algún día que anule el proceso de provocación de la fiebre. De la misma manera, inflamación aguda, si estamos usando inmediatamente la toma de antiinflamatorios convencionales para la regulación de cualquier proceso doloroso que haya acontecido por una lesión, una caída o demás. También pasa así con el dolor, si tomamos analgésicos de forma frecuente y precozmente, y también la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un mecanismo de recuperación de tejidos que están poco oxigenados. Es un marcador de ineficiencia mitocondrial, es un marcador de hipoxia en los tejidos. Entonces, llegan señales del sistema nervioso autónomo a nuestro corazón para lanzar la sangre con más fuerza para llegar a zonas que están intoxicadas. Tejidos, la matriz extracelular, que está intoxicada y no puede atravesarse con oxígeno o otros nutrientes, y son las células las que detonan ese mecanismo de compensación llamado hipertensión arterial. Entonces, según la ley de Pareto, Wilfred Pareto era un economista y habló de una ley que era el 20% de las acciones provocaban, él hablaba de empresa, el 80% de los beneficios empresariales. En términos de salud, yo diría que los 3 procedimientos que en mayor grado mejoran nuestro estado de salud, de longevidad y reducen la aparición de enfermedades de cualquier tipo serían, en primer lugar, la restricción calórica. Habíamos hablado de entre un 20 y un 40% de restricción calórica sin malnutrición, o sea, estando bien nutrido, y esa restricción calórica debe hacerse de forma regular y mantenida en el tiempo, de forma aleatoria para que el organismo no cree una memoria de recuerdos sobre esa restricción, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el ayuno intermitente. Luego, el segundo elemento sería el ejercicio físico de fuerza. No son pocos, son muchos.
los efectos beneficiosos del ejercicio físico de fuerza que hablaremos a continuación. Y luego la regulación del ciclo circadiano. El ayuno profundo no se hace desde luego para perder peso, que sí que se pierde un poco de peso de forma rápida, sino sobre todo para optimizar la salud gracias a la restauración metabólica, ¿no? Se puede conseguir hasta un 80%, hablan algunos autores, de la reducción del riesgo de cáncer, del reconocimiento provocado por la autofagia, de células disfuncionales, células que tienen el ADN mal plegado, alteraciones en la cadena proteica del ADN, son fagocitadas. De ahí viene esa estimación del 80% de la reducción de procesos tumorales, el 50% de la reducción de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente infarto, y se habla de un incremento de la longevidad máxima entre un 10 y un 15%. El objetivo, por tanto, es conseguir una longevidad saludable y habría que hacerlo bajo control médico, de forma periódica y regular. Nosotros pautamos cada 3 meses, 72 horas. Bueno, ¿qué beneficios tiene para las personas que realizan el ayuno? Pues una reducción de la masa grasa, que es lo que dicen las personas que han asistido a nuestros talleres anteriormente. Se constata una reducción de la masa grasa, una reducción de los niveles de glucemia, una normalización de la tensión arterial, una reducción de la grasa abdominal, una reducción de la inflamación, un aumento de la energía y una mejora del estado de ánimo. ¿Qué fundamentos con evidencia científica hay? Pues hay una clara mejora de la sensibilidad a la insulina en todos los estudios. Por lo tanto, una reducción de la inflamación, si tenemos en cuenta que la hiperglucemia, los niveles elevados de azúcar en sangre, también los picos de insulina, que van a buscar ese pico de glucosa para regularlo, son elementos inflamatorios. También lo es el cortisol, como sabemos, o sea que tenemos que regular nuestro sistema nervioso autónomo en el sentido de estimular el parasimpático y no el simpático, como estamos en esta sociedad moderna, ¿no? Una reducción de la inflamación sistémica, y eso se puede constatar, y veremos a continuación evidencia científica, artículos donde se reduce la proteína C reactiva ultrasensible, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y una reducción del estrés oxidativo, con un aumento de las enzimas, de las antioxidantes más importantes, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Pues sin lugar a dudas, el periodo de autofagia es un periodo de parada y detoxificación que mejora la capacidad antioxidante de producción de estos elementos por parte del hígado. También hay una modulación de las vías de longevidad, activa las sirtuinas antiinflamatorias, la adenosín-monofosfato de quinasa, disminuyendo el mTOR, que es un elemento clave para disparar los oncogenes asociados a una mayor reparación celular y longevidad. Reducción del riesgo cardiovascular, modulación hacia la baja de la tensión arterial, los triglicéridos, los niveles de colesterol LDL, y se constata un aumento del colesterol bueno, el HDL, de alta densidad. Una reducción del riesgo de tumorogénesis con una reducción del Insular Growth Factor 1 a través de la activación de la autofagia. Un incremento a nivel del sistema nervioso del BNDF, factor neurotrófico asociado al cerebro, favoreciendo la plasticidad neuronal, la resistencia al daño neurodegenerativo y la limpieza de las alfa-sinucleínas y las lipofusinas, que es una especie de moco que dificulta la conectividad a nivel del sistema nervioso y promueve, por otro lado, las adaptaciones hormonales asociadas a la longevidad, mejorando el sistema inmune. Ahora les hablaré un poco de la evidencia que hay sobre el trabajo físico de fuerza. La masa muscular y la fuerza muscular, sobre todo, son grandes predictores de la mortalidad. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular y de fuerza asociada a la edad, sobre todo con la disminución de la testosterona y la disminución de la actividad física, se asocia a una mayor fragilidad, a un mayor riesgo de caídas, hospitalizaciones y mortalidad. Ahí tienen un estudio sobre la fuerza de presión manual, de coger un dinamómetro con la mano, y es un factor predictivo de manera independiente de la mortalidad en adultos mayores. O sea, la pérdida de masa muscular es un predictor de mortalidad en adultos mayores. El entrenamiento de fuerza y la prevención de enfermedades, hay una mejora de la diabetes tipo 2 con el entrenamiento de fuerza, se aumenta la captación de la glucosa, como decía, una mejora de la sensibilidad a la insulina, y es el tejido muscular, el estriado esquelético, el que mayor receptores tiene de la insulina para captar glucosa, y también el que mayor número de mitocondrias posee, o sea que es un elemento energético importante. El músculo es un tejido metabólicamente activo que tiene muchísimas funciones, desde luego no solo como palanca para luchar contra la gravedad y mantenernos en pie. Por lo tanto, contra la osteoporosis, la carga mecánica y el estímulo
Cada vez que se produce una contracción muscular, los tendones que se fijan al hueso provocan un estímulo de tracción sobre el hueso y es un estímulo para que el hueso no pierda densidad mineral ósea. La masa muscular es un predictor de tolerancia al tratamiento oncológico en pacientes con cáncer y supervivencia, ¿no? En la baja masa muscular es lo contrario, predice un peor pronóstico, pues llega un periodo de destrucción y la glutaminosis es un aumento de la actividad destructiva de la masa muscular para obtener glutamina, que es la segunda fuente energética de consumo por parte de las células tumorales. Y como vemos, también a nivel endocrino, el músculo libera mioquinas, interleuquina 6, la iricina, que es una hormona principalmente producida por el músculo esquelético, que juega un papel muy importante en la termogénesis y en el metabolismo energético. Como les decía, el factor BNDF, factor neurotrófico a nivel cerebral, y regula además la inflamación, el metabolismo energético, la salud ósea y la función cognitiva. Por lo tanto, es un órgano endocrino clave para la homeostasis sistémica. Ven aquí otras acciones: el ejercicio físico, aumenta el tejido muscular, los niveles de fuerza, mejora la composición corporal, regula la respuesta inflamatoria, mejora la actividad del sistema inmune, aumenta la biogénesis mitocondrial, reduce la fatiga relacionada con el cáncer. Por lo tanto, la prescripción de ejercicio físico para pacientes con tumores es necesaria, dirigida, por supuesto, pero necesaria. Limita la toxicidad de la quimioterapia y mejora la tolerancia, regula la glucosa y la resistencia a insulina, preserva y mejora la densidad mineral ósea, además de la microarquitectura del hueso, y mejora también el dolor muscular porque es productor de endorfinas, el ejercicio físico de fuerza. Bueno, esto lo encontré una curiosidad en National Geographic para calcular cuántas deberías caminar para perder peso. Con respecto a la regulación del ciclo circadiano, el otro de los elementos dentro de la ley de Pareto, esa de los 3 elementos que mejoran la longevidad, sería la regulación del ciclo circadiano. Desde luego, la actividad de la luz solar, el espectro de luz, la radiación Stone que desarrolla la luz solar, de unas radiaciones que son visibles al ojo y otras invisibles, y sobre todo la radiación infrarroja, va a poner en marcha a primera hora de la mañana, cuando recibimos la luz a través de los receptores de luz que tenemos en la piel o de la entrada de luz a nuestra retina, activa el núcleo supraquiasmático que está sobre la silla turca. Es nuestro reloj central. Desde ahí se producen conexiones con el resto de los órganos y los tejidos que tienen su propio reloj y su propio ritmo. Por la mañana, la exposición al sol, y por eso es imperativo tomar sol, por lo menos 15 minutos de sol al amanecer, porque da la señal de inicio de ese reloj, de ese ciclo circadiano regular, pone en marcha la secreción de hormonas tiroideas, de serotonina, de dopamina, de cortisol y de insulina, además de noradrenalina. Esas hormonas van subiendo y van haciendo un pico ascendente hasta la 1:30 del mediodía. Luego, a continuación, empieza por la tarde, sobre todo, el predominio de ultravioletas B, y empiezan a descender esas hormonas, de tal manera que van regulando el ciclo de actividad para llevarnos hacia el sueño, hacia el descanso nocturno. Sí, es importante también para hacer esa señalización, que los rayos vienen de manera horizontal, ya casi en el atardecer, en el ocultarse del sol, en el ocaso, para dar la señal de que empieza la noche, empieza el periodo de oscuridad, que no respetamos en esta vida moderna. Estamos llenos de lámparas, sobre todo de lámparas halógenas, llenas de lámparas de ordenadores, de teléfonos móviles, de televisores, que desprenden, además de radiación electromagnética que distorsiona, como decía antes, la comunicación intercelular, también nos proyectan hacia los ojos y hacia nuestra piel un espectro de luz azul. Y la luz azul, que era predominante en la mañana, pues ahora va a tener una actividad distorsionadora sobre la producción de ciertas hormonas nocturnas, como es la prolactina, la hormona del crecimiento, la melatonina. Entonces esas hormonas van a tener sobre todo una función sobre el sistema inmune, cuando por la mañana el protagonismo lo tuvieron otros sistemas: el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema locomotor, cuando empezamos a caminar, nos vestimos, y el sistema digestivo. Sin embargo, toda energía se transfiere, la mayor parte de esa energía se va a transferir para el protagonismo nocturno que tiene el sistema inmune. El sistema inmune está encargado por la noche de hacer la reparación de los tejidos dañados durante el día, la regeneración de tejidos nuevos, la detoxificación de la matriz extracelular y la vigilancia oncogénica, muy importante. Si nosotros paramos la actividad
del sistema inmune en la noche por la distorsión que provocan las luces azules y no tomamos ninguna medida, va a provocar un estímulo contrario, va a retrasar la producción de melatonina, retrasar la producción de hormonas del crecimiento, la reducción de la prolactina, y la eficacia del sistema inmune se ve bastante alterada. Por lo tanto, un ciclo circadiano que dura más o menos 24 horas está compuesto por estos dos elementos cíclicos que debemos respetar, ¿vale? Entonces oscilamos entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío, el ejercicio físico, el reposo, la comida y el ayuno. No solo nos nutrimos, y esto hay que tenerlo en cuenta, no solo nos nutrimos de alimentos, nos nutrimos de un agua de calidad, de la luz, de las vibraciones sonoras, de la presencia de otras personas a través de las caricias, y eso hablaremos más adelante, y del magnetismo también. Por lo tanto, la producción de melatonina es inhibida por la luz azul nocturna, que es la encargada de regular dos programas más importantes en la célula, el de autofagia y la apoptosis. La apoptosis ocurre en la forma de suicidarse una célula cuando el sistema inmune también lo reconoce o es suficientemente potente para hacerlo. En definitiva, la luz azul y los campos electromagnéticos artificiales destruyen nuestro ritmo circadiano. La apoptosis, que es ese otro mecanismo que hay de eliminación celular, asegura la muerte de las células que funcionan mal. Las mitocondrias son los orgánulos dentro de la célula que activan la apoptosis y la activan a partir de cuando hay un umbral, una cantidad de mitocondrias lesionadas. Aconsejan entonces la muerte celular mediante este mecanismo. Y eso, los desencadenantes que va percibiendo el sistema inmune son que hay una disminución del adenosín trifosfato, o sea, el sustrato energético más importante de las mitocondrias para la producción de energía, que hay una fuerte despolarización de las membranas celulares lipoproteicas que se despolarizan por tantos elementos distorsionadores que hay en la matriz celular, y uno de ellos muy importante, la radiación electromagnética, y también por el aumento excesivo de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, las recomendaciones para prevenir las enfermedades en esta sociedad moderna, entre otras, serían exponerse a la luz solar al amanecer y al atardecer, caminar descalzo 30 minutos al día, el grounding, ¿no? Toma de tierra para descargar esa radiación electromagnética, beber agua de calidad, priorizar alimentación rica en grasa, sobre todo en omega 3, pescado azul, por lo tanto, mariscos, y que además contienen otra cantidad de minerales, sobre todo el zinc, súper importante. La deficiencia de yodo es notoria en esta sociedad, el terreno está empobrecido de yodo, de magnesio, de selenio, y por lo tanto tenemos que hacer esas reposiciones para estar bien nutridos. Nutrirnos además de las impresiones positivas, me refiero a buenos sonidos, buenas imágenes que vemos, pasear por el campo, pasear por la playa, estar en lugares con aire limpio, exponernos al sol, y las caricias. Las caricias no solo el contacto de piel con piel, sino una mirada amable, amanecer y ser agradecidos con todo lo que tenemos, reunirnos con nuestros amigos, ayudar a otras personas. A eso me refiero con las caricias. Reducir la exposición a la luz artificial, salvo la luz roja, ya veremos, colocar bombillas artificiales en nuestra casa o usar unas gafas con cristales rojos nos puede ayudar a filtrar esa radiación de luz azul que desprenden los equipos electrónicos. Y si usamos el teléfono móvil, es mucho menos contaminante si lo hacemos a la posición de la luz solar, ¿no? Por ese espectro de luz infrarroja que tiene la luz del sol. ¿Y por qué alguien en 2025 debería plantearse ayunar durante un fin de semana y sucesivamente de manera periódica? Porque estamos viendo que es un procedimiento probado que mejora el estado de salud, nuestro equilibrio metabólico, reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el estrés oxidativo, la neuroinflamación, da reposo a nuestra microbiota, con la importancia que eso tiene para el sistema inmune, detoxifica nuestros tejidos y mejora el eje hormonal. Son alteraciones características, todas estas que he nombrado, de nuestro estilo actual de vida moderna, ¿no? También es una manera de pararnos, de entrar en la autoobservación, de hacer introspección en nuestro estilo de vida. Y ahí tenemos dificultades y ponemos resistencias y autojustificaciones para hacerlo. Los efectos pleiotrópicos de la restricción calórica
que es una intervención bien conocida que se asocia a esos múltiples beneficios para la salud, el envejecimiento y la prolongación de la longevidad, induce adaptaciones fisiológicas a nivel celular, a nivel molecular, lo que resulta en un ajuste preciso de esas respuestas metabólicas e inmunitarias, tanto en estados homostáticos como patológicos. El potencial terapéutico contra afecciones inflamatorias, en particular las enfermedades autoinmunes, está sólidamente publicitado en investigaciones científicas como estas, ¿no? Efectos inmunomoduladores, modular la inmunidad con restricción calórica. Los efectos hablan en este otro artículo de septiembre del 2024, el anterior es julio de 2025. Ese artículo es muy reciente, que una dieta baja en calorías sobre el estado de salud y la flora intestinal con pacientes con tiroiditis autoinmune, ¿no? Hay moléculas que imitan los efectos de la restricción calórica, ya les comentaré más adelante, y contrarrestan estados inflamatorios asociados a numerosas enfermedades, incluida la autoinmunidad, ¿no? También hay artículos que hablan sobre la obesidad y la restricción calórica y añaden al tratamiento quercetina asociado a la restricción calórica, y se ve en este artículo cómo mejora la actividad enzimática de la alanina transaminasa y la fosfatasa alcalina, así como reduce la resistencia a la leptina y la resistencia a la insulina. Estos hallazgos sugieren que la combinación de quercetina y restricción calórica pueden ejercer impactos protectores sobre la obesidad al aliviar el estrés oxidativo y la regulación del metabolismo. Luego la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, disminuye, también la diastólica, consistentemente. Eso se ha visto en diferentes estudios con restricción calórica. Sobre la diabetes también, evidentemente, porque disminuye el nivel de azúcar en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y produce detoxificación. También sobre una persona con enfermedad cardíaca, aquí hay un artículo de febrero de 2025, donde se reduce significativamente el peso corporal, el índice de masa corporal, la masa grasa, la masa libre de grasa, la circunferencia de la cintura, que es un marcador de inflamación, y un factor de riesgo cardiovascular, la grasa visceral, la glucosa en ayuna, los triglicéridos, la presión arterial diastólica. También tiene efectos metabólicos y hormonales, en un ayuno solo de agua durante 8 días, exclusivamente hídrico, ¿no? Solo con agua, y mostraron que el ayuno tuvo un impacto más significativo que el ejercicio físico, provocando cambios en la glucosa, el ácido úrico, el insular growth factor 1, el insular growth factor 2, que para quien no lo sepa, son factores inflamatorios y además están relacionados con terrenos tumorogénicos. La resistencia a la leptina, la disminución del cortisol, una mejora de la capacidad antioxidante total y una reducción de la peroxidación lipídica. Hay un artículo también sobre la eficacia y seguridad del ayuno prolongado con agua, en la pérdida de peso entre el 2 y el 10%, reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, y reducciones, por supuesto, en la glucosa en ayuna, la insulina, la resistencia a la insulina y la hemoglobina glicosilada como factor más sensible y a vigilar en todos los pacientes que están haciendo hiperglucemia o diabéticos, ¿no? Para el control de su patología. A largo plazo, sobre cambios en la metilación del ADN, se han asociado al envejecimiento, incluida la metilación del ADN, y se ha establecido un aumento de la esperanza de vida saludable en múltiples especies. Se sabe, como dice este artículo, que una modesta ralentización del ritmo de envejecimiento puede tener efectos profundos en la salud de la población, porque la restricción calórica, también el ejercicio físico de fuerza, también la regulación del ciclo circadiano, tienen efectos pleiotrópicos. Pleiotrópico en medicina significa efectos a todos los niveles y sobre todos los tejidos. La restricción calórica de forma regular, reduce el riesgo cardiometabólico y, como se ve aquí, en adultos jóvenes sin obesidad. Y sugieren la posibilidad de una ventaja sustancial para la salud cardiovascular a practicar restricción calórica. Sobre el eje intestino-cerebro y la salud cerebral, en tanto en cuanto hay una reducción de la inflamación a nivel intestinal y la comunicación intestino-cerebro, también se reduce la neuroinflamación. Al reducir la inflamación del sistema digestivo, la mucosa digestiva, y quizás de un intestino permeable, pues de luego se cierra también la barrera hematoencefálica, reduciendo la entrada de toxinas a nivel del sistema nervioso, mejorando la capacidad cognitiva y reduciendo la neuroinflamación. Por lo tanto, puede ser indicado en todas aquellas personas con trastornos neurodegenerativos, unos de tipo cognitivo, como es el Alzheimer, y otros de tipo motor, como puede ser la enfermedad de Parkinson. Lo que medimos tiende a mejorar, decimos nosotros, y entonces con nuestro eslogan de enseñamos lo que hacemos y hacemos lo que enseñamos, pues les voy a comentar
algunas cosas de utilidad práctica para ustedes, aparte de lo que hemos comentado. Existe una relación, y publicado en varias revistas científicas, entre el cobre y el zinc y la asociación a una mayor mortalidad por la asociación que hacen de un terreno inflamatorio, de envejecimiento celular y que promueve los terrenos tumorogénicos. La relación entre el cobre y el zinc es un marcador de inflamación y pronóstico. La relación cobre-zinc debe ser aproximadamente 1:1, ¿no? De la cantidad de cobre y la cantidad de zinc en una relación 1:1. Sin embargo, el límite está en 1:40, no debe pasar el cobre por encima del zinc, no debía pasar de 1:40, porque si no tendríamos que ir a aumentar rápidamente los niveles de zinc en sangre, porque el zinc es antimitogénico y el cobre se comportaría como un mitogénico cuando esa diferencia es muy alta. O sea que el zinc nos protege frente a enfermedades graves y la aparición de tumores, ¿no? De hecho, el zinc es el mineral más importante de todos los minerales. Es el tercero más abundante después del calcio y después del silicio, pero sin duda es el que más reacciones metabólicas interviene, ¿no? Por otro lado, la relación de alanina, un aminoácido, sobre la glicina, una relación elevada de alanina frente a la glicina predice un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de obesidad. También la glicina sobre la metionina, una alta metionina y una baja glicina se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular y metabólico y favorecen el estrés oxidativo. En cambio, si subimos la glicina, tenemos un ratio a nuestro favor, un menor riesgo cardiometabólico y una reducción del estrés oxidativo. El ratio arginina y ornitina se usa mucho en investigación cardiovascular y en el síndrome metabólico porque refleja el metabolismo del óxido nítrico. O sea, aunque la arginina es un aminoácido fuerte productor de óxido nítrico, que nada más y nada menos es un gran vasodilatador, con lo cual favorece la irrigación de los tejidos, haciendo llegar más nutrientes y facilitando la entrada de oxígeno a nivel celular. Por lo tanto, el déficit de producción de óxido nítrico por déficit de arginina, por ejemplo, estaría asociado a una disfunción endotelial, la hipertensión, la resistencia a la insulina y factores de riesgo cardiovascular. Podemos revertir una diabetes de tipo 2. Hoy en día la arginina, dando dosis muy altas, a razón de 10 gramos, nada más y nada menos, la berberina, una planta que mejora la sensibilidad a insulina y está relacionada con la reducción de la sensibilidad a insulina, una reducción del riesgo de diabetes y una mejora de la sensibilidad a insulina, y un hongo coprino con ejercicio físico y tomar sol pueden revertir completamente una diabetes tipo 2. Bueno, hay otros ratios, el ratio omega 6 y omega 3 indica un balance proinflamatorio. Vamos acabando la charla y ahora abriremos un coloquio de preguntas. Entonces los omega 6, siempre en Europa se hizo un estudio para ver el ratio omega 6 y omega 3. No deberían estar por encima de 3, ¿vale? Y en Europa el ratio omega 6 y omega 3 es de 20. O sea que la población está mayoritariamente inflamada y con un déficit de omega 3. Por lo tanto, omega 3 recurrentemente es un elemento del que nos tenemos que aportar a través de suplementación, porque creo que no comemos ni suficiente pescado ni suficiente marisco para obtenerlo por las fuentes naturales de alimentación. El ratio GGT, la enzima glutámico transferasa, con respecto al colesterol bueno, es una relación emergente de medicina preventiva, es un predictor temprano de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina y riesgo hepático. Eso es mucho más sensible que mirar solo las transaminasas por un lado y el colesterol por otro. También el ratio triptófano-quinurenina es un biomarcador del estado inmune inflamatorio. Una relación baja indica una inflamación crónica o un terreno tumoral y se utiliza también como predictor de la depresión. El triptófano es el precursor, es un aminoácido precursor de la serotonina. La serotonina, cuando llega la noche, se convierte en melatonina. Por lo tanto, durante el día nos sensibiliza hacia un estado de tranquilidad y durante la noche nos mejora la entrada en el sueño, la fatiga crónica y la progresión tumoral. También hay pequeños ajustes diarios, como les digo, exponerse a la luz natural del sol por la mañana y al atardecer, activa tu reloj biológico, mejora la regulación hormonal, el descanso nocturno. Sobre el zinc ya hablamos, sobre el magnesio, es un mineral que interviene en más de 150 reacciones metabólicas, que es un gran relajador, actúa a múltiples niveles, ¿no? Aquí habla de 300 reacciones metabólicas. Favorece la relajación, la tensión muscular. También un truco para mejorar la memoria y mejorar la salud cardiovascular
decía, son el aporte de omega 3 y el intestino y toda la microbiota, que son nuestros aliados invisibles que cuidan nuestra salud, pues luego hay que mejorarlo. Y el mayor destructor de la microbiota es el cortisol y estamos en una simpaticotonía latente, estamos con un sistema simpático fuertemente activado, o sea que el primer elemento a reducir sería ese nivel de estrés, de cortisol. Vale, la pregunta es qué efectos tiene ayunos más cortos, ayunos intermitentes, 16 horas. Desde luego tiene efectos beneficiosos, no voy a decir yo que no los tiene, pero digamos, por un lado es el reposo de la microbiota. No cenar, por ejemplo, desayunar es muy importante, o sea, que no se salten el desayuno. También almorzar es muy importante, podemos retrasar el almuerzo un poco. Y nos iríamos a un ayuno intermitente saltándonos la cena. Y entonces desde desayuno tardío hasta el desayuno del día siguiente podemos ahí contabilizar perfectamente 16 horas. Sobre todo producen reposo de la microbiota y sobre todo produce una disminución también de esa intensidad metabólica. Como les decía en las primeras diapositivas, la intensidad en el vivir, el aumento de la tasa metabólica acorta nuestra vida. Por lo tanto, reducir, hacer una restricción calórica, no de tipo tan prolongado como es el ayuno prolongado, valga la redundancia, sí que mejora y da reposo a la microbiota y mejora un poquito la tasa metabólica, el descenso de esa intensidad en el vivir, con lo cual también es un contribuyente. No del mismo grado y no se dispara la autofagia con 16 horas, pero por supuesto es beneficioso. Tocar el suelo con los pies o tocar el suelo con las manos es equivalente al grounding, claro que sí. Los niños hacen grounding cuando gatean, se ponen los pies y las manos, ¿no? Claro que sí, eso es una forma de descargar la radiación electromagnética, la radiación distorsionante. ¿Saben? Hay una técnica que yo hago mucho que se llama terapia neural, es un gran repolarizador de las membranas celulares. Y acuérdense que de la despolarización alterada y mantenida en el tiempo de las membranas celulares, que dejan la célula permanentemente en polarización y por lo tanto la célula no puede estar oscilando en ese proceso de polarización y despolarización, donde al despolarizarse abre los canales para la entrada de nutrientes. También la entrada de sodio, la salida de potasio, actúa la bomba sodio-potasio y de elementos como agua o nutrientes. Cuando una célula o la matriz extracelular está muy intoxicada, la célula se queda permanentemente polarizada. Pues algo que favorece también ese mecanismo de polarización y despolarización es la toma de tierra grande. Se puede hacer con los pies o con las manos. Bueno, las inyecciones de Saxenda, Gogoy y todas esas inyecciones que yo no las recomiendo, no las pauto normalmente, porque son tan novedosas que yo creo que todavía carecen de la evidencia del uso en una población, un número de población importante para ver sus efectos secundarios. Hace poco tiempo, hace unos días, esta semana, alguien me comentaba de que, no sé en qué revista y no lo puedo recordar con claridad, pero que había salido publicado los efectos nocivos que tenían ese tipo de tratamientos para la bajada rápida del peso. Pero como no los prescribo, solo puedo decir de mi parte que no los recomiendo, pero por el desconocimiento de esos efectos secundarios que puedan tener, y habría que hacer un estudio mucho más amplio para, después del uso de un grupo de población muy grande, ver los efectos secundarios. Vale, están preguntando cuál sería el horario del taller. Nosotros hacemos una recomendación para que sean 72 horas. Desde luego hay una recomendación dietética, alimentaria, previo a la entrada del ayuno, durante la semana previa, para no llegar al periodo a asistir al lugar del ayuno y tener, por ejemplo, una hipoglucemia. Para evitar efectos indeseables, lo que recomendamos es una dieta baja en hidratos de carbono, ¿vale? Entonces vamos entrando y se lo mandamos a cada uno de los participantes, una dieta que deben hacer previa a la entrada al ayuno. Luego recomendamos que la última comida sea el jueves de esa semana, porque el viernes empieza el ayuno a las 5:30 de la tarde. Empezaría. Ya están en ayunas porque no han desayunado, no han almorzado y ese día tampoco van a cenar, van a empezar a tomar agua y té verde. También lo toman durante la mañana y la tarde del viernes. Pero empezamos sobre las 5:30 de la tarde. Luego nos vamos a dormir y al día siguiente continuamos con agua y té verde. Y el domingo solemos terminar entre las 2:30 y la 1. Nosotros vamos a practicar, y creo que no hay nadie más en España, y lo hemos buscado, y hemos buscado otras personas que hacen ayuno, y no hemos visto a nadie que lo haga,
hacemos un análisis sacando sangre y funcionando el dedo con una gota de sangre y medimos los niveles de glucemia y medimos los niveles de cetonemia. Hacemos una fórmula y eso nos da la cantidad o el número de tiempo que llevamos en cetonemia y un rango determinado de cetonemia hace entrar en la autofagia. O sea, sabemos ya que has entrado en la autofagia porque lo comprobamos de esa manera y más o menos el tiempo que llevas en autofagia. Las personas que tienen una autofagia importante, les recomendamos que empiecen a comer ya, por ejemplo, caldo de hueso caliente o caldo de pollo o algún líquido caliente. Y durante la semana siguiente al ayuno, también recomendamos una dieta especial. Entonces, va a ser entrada más o menos el viernes 5, 5 y media, salida el domingo 2 y media, 1. Preguntan que qué recomendación puedo hacer para proteger o conservar de la mejor manera el endotelio vascular, entiendo yo. El endotelio vascular, todos los endotelios tienen una construcción a partir del colágeno. Y una fuente muy importante para construir colágeno sería la vitamina C. Todos los animales mamíferos, excepto el hombre, tienen la capacidad de sintetizar su propia vitamina C cuando se sienten enfermos. Pero el ser humano perdió una enzima, la glucoronolactona oxidasa, a lo largo de esa evolución, y esa enzima impide que los humanos sinteticemos vitamina C. Por lo tanto, la vitamina C es imperativo tomarlo para toda la vida. Y especialmente después de los 50 años, con la entrada de la menopausia o la andropausia en los hombres, es imperativo tomar vitamina C porque la fuente más importante, la materia prima más importante para construir colágeno. Y desde luego el endotelio vascular tiene una necesidad de repararse y regenerarse a través del colágeno, cuya fuente primaria es la vitamina C. O sea que la deficiencia de vitamina C de carácter crónico va a ser un elemento muy importante para el deterioro del endotelio vascular. Las personas que no toman té verde, por alguna razón, pueden hacerlo con otras infusiones. Por ejemplo, una infusión muy interesante es una infusión de Millenrama. Podrían tomar boldo también, que ayuda al proceso de eliminación de toxinas por parte del hígado. Otras infusiones también que llevamos además y recomendamos en el caso de que las personas no se encuentren cómodas tomando té verde. Pero el té verde tiene dos elementos, uno la L-teanina, que es un antioxidante, y luego otro mucho más importante, que es la epigalocatequina C-galatoquinasa, que es además antitumoral, y es un extracto del té verde muy beneficioso. Por lo tanto, un elemento que deberíamos tomar con asiduidad sería el té verde. No para las personas que les excita mucho, no deberían tomarlo por la tarde, pero a primera hora de la mañana lo recomiendo. En hebra, no en bolsita, en hebra, infusionado 90 grados y 3 minutos. Pues después del ayuno, que empieza un proceso regenerativo, es imperioso seguir esa dieta que vamos a continuar durante la semana siguiente a la salida del ayuno. Es imperativo seguir esa alimentación y no otra, para que se produzca el proceso de regeneración celular. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por la asistencia, perdón por los inconvenientes que hayan podido surgir en algún momento y a partir de ahora haré con más regularidad pues charlas en directo como estas, clases, hablando sobre otros temas. Ahora les invito y les vuelvo a recordar esta oportunidad que tienen del 3 al 5 de octubre de asistir a este programa, donde hablaré de otros temas y van a salir enriquecidos de formación médica para que sean más capaces de autogestionar su propia salud y adquirir un protagonismo de manejarse vosotros mismos. Y por otro lado, los efectos beneficiosos que va a producirles la autofagia. Muchísimas gracias, buen fin de semana a todos, buenas tardes, gracias por la asistencia.